Bienvenidos a Invertir en Bolsa es Fácil. En este vídeo haremos un análisis fundamental y técnico de la empresa española PharmaMar del sector farmacéutico. Empezamos con el año 2019, donde la empresa obtuvo unas ventas totales de 85,81 millones de euros. Le restamos los costes de las ventas y obtenemos un margen bruto de 80,59 millones de euros. Continuamos y restamos los costes operativos y obtendremos un margen bruto de explotación negativo de 17,48 millones de euros. Seguimos y restamos el resultado financiero y obtendremos un beneficio antes de impuestos de 21,65 millones de euros. Finalmente, aplicamos el impuesto sobre las ganancias y obtendremos un beneficio neto negativo de 9,18 millones de euros. Cabe destacar que la empresa obtiene un crédito fiscal por 12,47 millones de euros debido a pérdidas anteriores. Además, la empresa aplica un resultado negativo de actividades interrumpidas que hace que el resultado neto empeore hasta llegar a los 11,39 millones de euros. A modo de conclusión, pues decir que a nivel orgánico sí que mejora el resultado comparado con el año anterior, pero el resultado final, sumado al resultado de actividades interrumpidas, empeora respecto al año anterior. Podemos decir que el resultado continúa siendo malo, ya que es negativo. Seguimos con el balance de PharmaMar. Vemos que el activo corriente suma un total de 49,97 millones de euros, donde destaca el efectivo con 17,63 millones de euros. Seguimos con el pasivo corriente, que suma un total de 60,43 millones de euros, donde destaca la parte de deuda financiera con 29,65 millones de euros. Cabe destacar que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, la empresa tendría un fondo de maniobra negativo, por lo que podría tener problemas de liquidez a corto plazo. También habría que ver si empresas de la competencia tienen también un fondo de maniobra negativo y si es algo normal en el sector. Seguimos con el activo no corriente, con un total de 74,72 millones de euros, donde destacan los activos por impuestos diferidos de 40 millones de euros. En el pasivo no corriente, con un total de 56,81 millones de euros, destaca la deuda financiera con 53 millones de euros. Finalmente, vamos a ver el patrimonio neto, con un total de 7,45 millones de euros y la parte atribuida a sociedad dominante, que es la que pertoca a los accionistas normales, es de 11,37 millones de euros, donde destacan las reservas negativas de ejercicios anteriores. Bien, a modo de conclusión, pues decir que la empresa a nivel patrimonial tiene una situación bastante débil, ya que el patrimonio neto es muy bajo y la empresa tiene pérdidas continuamente, y esto podría hacer que la empresa se viera obligada a hacer otra ampliación de capital. Y también otro riesgo importante es la deuda financiera, que podría comprometer la solvencia de la empresa. Continuamos con el flujo de caja de PharmaMar. Vemos que el flujo de caja de actividades de explotación es negativo en 26,13 millones de euros. El flujo de caja de inversión es positivo en 32,06 millones de euros. Esto hace que el free cash flow de la empresa sea positivo y por lo tanto pueda financiar las actividades de explotación. Finalmente, el flujo de caja de financiación es negativo en 11,03 millones de euros. La variación de la caja es negativa en 5,10 millones de euros y la caja a final de periodo es de 17,63 millones de euros. A modo de conclusión, pues decir que el flujo de caja de PharmaMar no es sostenible debido a que las actividades de explotación son negativas y por lo tanto habrá que financiarlas mediante el flujo de caja de inversión
o de financiación. Y si se hace mediante el flujo de caja de financiación, la empresa no puede financiarlo con deuda, ya que podría comprometer la solvencia de la empresa, y si lo hace con ampliación de capital, podría diluir demasiado al accionista. Seguimos con el primer trimestre del año 2020. Vemos que la empresa ingresó un total de 99,45 millones de euros, que restados los costes de las ventas y los costes operativos, obtendremos un margen bruto de explotación positivo de 70,50 millones de euros. Continuamos y restamos el resultado financiero y obtendremos un beneficio antes de impuestos de 70,90 millones de euros. Finalmente le restamos el impuesto sobre las ganancias y obtendremos un beneficio neto de 70,56 millones de euros. Cabe destacar que al final el resultado atribuido a sociedad dominante es de 70,57 millones de euros, que mejora de manera exponencial obtenido durante el periodo anterior. A modo de conclusión, pues decir que los resultados durante el primer trimestre del año 2020 son muy buenos. Analizamos el balance del periodo del primer trimestre del año 2020, vemos que el activo corriente suma un total de 202 millones de euros, donde destaca la caja con 153,99 millones de euros. Seguimos con el pasivo corriente y vemos que suma un total de 103,75 millones de euros, donde destaca la partida de ingresos diferidos corrientes. Hay que decir que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, obtendremos un fondo de maniobra positivo y por lo tanto podemos decir que la empresa no tendrá problemas de liquidez a corto plazo. Es más, solo con la caja que tiene ya podríamos liquidar todo el pasivo corriente, además de financiar gran parte del pasivo no corriente. Seguimos con el comentario del activo no corriente, que suma un total de 73,02 millones de euros, donde destaca la partida de activos por impuestos diferidos. En el pasivo no corriente, que suma un total de 94,47 millones de euros, donde destaca la partida de ingresos diferidos no corrientes. También destaca que la empresa disminuye la deuda financiera respecto al año anterior. En el patrimonio neto, la empresa suma un total de 77,38 millones de euros y la parte correspondiente a la sociedad dominante suma un total de 81,30 millones de euros. A modo de conclusión, pues decir que la empresa ha mejorado de manera muy importante el balance de la empresa. Vemos que la empresa es muchísimo más solvente y a nivel de corto plazo tiene mucha liquidez y por lo tanto no tendrá problemas de liquidez y la solvencia ahora mismo está garantizada. Seguimos con el flujo de caja. Vemos que el flujo de caja de actividades de explotación es positivo en 176,30 millones de euros. Le restamos el flujo de caja de inversión, que es negativo en 16,59 millones de euros, y obtendremos un free cash flow positivo. Es decir, la empresa es capaz de autofinanciar sus inversiones. Seguimos y vemos que el flujo de caja de financiación es negativo en 23,36 millones de euros. El incremento de la caja durante el periodo es de 136,35 millones de euros. La caja al final del periodo es de 153,99 millones de euros. A modo de conclusión, pues decir que el flujo de caja durante el periodo es sostenible y francamente muy bueno. A continuación vamos a hacer análisis técnico de PharmaMar. Vemos que está cotizando unos niveles de 9,71 euros por acción. Se encuentra en zona de máximos históricos, capitaliza más de 2.000 millones de euros y tiene un PER de 30 veces. Ahora vamos a hacer un análisis de gráfico mediante el indicador RSI para ver si está sobrecomprado o sobrevendida la acción. A nivel semanal tiene un RSI de 82,63
y a nivel mensual tiene un RSI de 87.71. Si tenemos en cuenta que a partir de 70 se considera sobrecomprada, podemos afirmar que la empresa a nivel semanal y mensual estaría sobrecomprada. A modo de conclusión, pues decir que a nivel fundamental la valoración de 2.000 millones no estaría justificada a pesar del virus, ya que la empresa, para poder justificarlo, debería de ganar más dinero y de manera recurrente, y a nivel técnico la compra no sería atractiva para el largo plazo debido a su sobrecompra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.